en esta jornada en la que felizmente por acá ha salido el sol, entonces está menos fresco, pero bueno, bien, calmado un poco tantos calores de días atrás. Para comenzar, y esto que decía recién Mariem, quienes somos, quienes estamos acá, cada una va a presentarse. En mi caso, ustedes saben que yo estoy en Radio Sur desde hace casi 30 años, pero también he venido trabajando a nivel latinoamericano con ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Radiofónica, y también he venido trabajando con FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y venimos construyendo distintas alternativas y revisando qué es lo que pasa con la comunicación en nuestros países, en nuestro país, Argentina, en nuestra provincia y en nuestras organizaciones. Algo de eso es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de esta jornada, con distintos recorridos, pero con muchos elementos en común, como es esto que refería recién Mariem, que es la posibilidad y la potencialidad de pertenecer a una organización social, lo cual nos da elementos comunes con todas ustedes que están trabajando con grupos comunitarios, con organizaciones, también con algunos aprendizajes hechos en ese recorrido. Gloria, Perla, preséntese usted. Hola chicas, un gusto estar esta tarde con ustedes. Es un honor haber sido convocado para este taller de promotoras culturales. Mi nombre es Gloria Flores, pero todos me dicen Perla porque mi madre me decía así que vivo en Argüello, en el IPB, un barrio de erradicación de villas de emergencia. Nos pusieron todos por este lado en distintos momentos y bueno, de puras necesidades, las mujeres de los barrios nos juntamos con otros, porque tenemos un montón de necesidades, alimento, trabajo, todo necesitamos en los barrios populares. Y bueno, en ese tren de pura necesidad fui a trabajar en el Centro Infantil Juana Zurduy. 23 años trabajé en ese lugar donde aprendimos de todo respecto de organizaciones y cómo convivir con otras y cómo alcanzar objetivos con otras. Y luego desde ahí a la radio rimbombante, que es un espacio maravilloso de encuentro con otro, porque uno descubre ahí también y aprende que la comunicación es salir a encontrarse con otros. Y nosotros necesitábamos que los chicos del barrio, esos que criamos de chiquitos, también quisieran comunicarse con otros en lugar de armar bandas y pelear y a que hubiera mucho problema. Por eso pensamos la radio, para tener un espacio de fomentar la lectura y sobre todo eso, que los chicos se encuentren con los de la villa aquella, con los de las nuestras, con los del barrio al lado, y salen cosas hermosas cuando uno sale a encontrar a través de la palabra. Así que bienvenidas a todas y bueno, es un gusto estar en este espacio. Yo. Bueno, muchas gracias, Perla. La veo que por ahí está la Mili. Bueno, hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a saludar de una manera distinta? Vamos a entrar directamente en la actividad. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la virtualidad, tenemos que ver cómo aprovechamos los tiempos, porque si empezamos a desarrollar el taller como lo haríamos de manera presencial, evidentemente tendríamos que estar muchas más horas allí todos juntos, juntas. Bueno, voy viendo caras conocidas, queridas, que están participando en esta jornada. Para comenzar, una mirada un poco más amplia, porque yo me podría detener y decir, bueno, vamos a hablar acerca de, y doy una clase teórica sobre lo que es la comunicación, o podemos revisar y ver qué es lo que pasa con los medios populares, con las radios comunitarias. La idea es poder empezar a hablar de estos temas, pero desde otras lógicas, rompiendo los modos de abordaje a los temas que en algunos casos, algunas conocen muy bien por el hecho de estar participando en medios populares o por tener experiencia en ese sentido, pero que lo novedoso en este caso
es la posibilidad de hacerlo en este espacio, con estas compañeras y con estas reflexiones colectivas. Entonces, para comenzar, les vamos a proponer que miren unas imágenes que ya va a estar compartiendo Mariem o alguna de las otras compañeras de la Dirección de Cultura. Las vamos a poner en punta. Solo tienen que apagar las luces, no le den más bola a otra cosa y miran estas imágenes. Puede ser, le prestan atención a eso. Si fuera yoga les diría, no piensen en otra cosa, miren las imágenes. Esta acción no puede entrar a esta habitación. No sé qué dicen, ¿lo quieren volver a ver? ¿Lo volvemos a pasar o ya está? ¿Quieren que lo pasemos de nuevo? ¿Va de nuevo? Ay, sí, por favor, yo recién me conecto. Bueno. Ahí vamos entonces, ahí va de nuevo. Ahí va. Solamente tienen que mirar, esto es sin audio, simplemente es ver las imágenes.
Algunas podrán decir, esto no es nada, o son muchas cosas. La pregunta es, ¿qué vieron ahí? ¿Qué es esa sucesión de imágenes? ¿Qué les hace pensar o imaginar o qué cosa les evoca, les recuerda a cada una de ustedes? ¿Quién quiere comenzar? ¿Puedo acá? Sí, vamos. Hola. Hola. No sé, yo, ¿cómo estás? A mí me daba la sensación que eran distintos puntos de vista y como muy subjetivos, o sea, según del contexto en que se veía, quizás te parecía cierta cosa y cuando se veía desde otro contexto era otra, pero me parecía como esa subjetividad del contexto. Ajá. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo veía las imágenes una por una como unas mamushkas, ¿no? Una dentro de la otra, o una relacionada con otra, y se me venía a la mente esta frase de nada es lo que parece. Ajá. Qué interesante. ¿Quién sigue? Yo lo veo como ampliar el panorama. O sea, ves al principio una imagen y cuando amplias el espectro de lo que estás viendo, te encontrás con una nueva imagen y el punto inicial es parte de la nueva imagen. O sea, Ajá. una sucesión como de ampliar la cabeza, ampliar la imagen o ampliar el espacio. Muy bien, gracias Mili. ¿Quién quiere seguir? Hola, buenas tardes. Yo para mí veo que todas las imágenes están como relacionadas entre sí, Ajá, como que están intercaladas unas con otras. ajá. ¿Y qué más? Por lo menos eso es lo que yo vi, como que están relacionadas, como que todos llegan a un mismo punto. Muy bien. ¿Quién sigue? Yo, para mí es como ver algo de distintas perspectivas. Mientras te vas alejando, ves unas cosas y mientras te vas acercando, ves otras. Bien, yo voy tomando nota de algunas palabras claves. ¿Qué más? ¿Quién más quiere decir algo? A mí me pasó, hola. Sí, hola. A mí me pasó lo mismo que la compañera anterior, que empezaba como una figurita muy chiquita, pero eso como que se iba viendo como de más lejos, otra cosa como que le complementaba más grande, digamos, el dibujo. Me dio esa sensación. Bien, muy bien. Bueno, a mí me pareció como la expresión a través de distintos artistas, puede ser artistas plásticos o cruzar puentes o en distintos espacios, maneras de expresarse, de mirar las cosas. Ajá, ajá. Bien. Muy bien. ¿Quién falta? Bueno, Hola. Hola. ¿Janina o Leila? Bueno, vamos a ir. A mí me gustó mucho la fotografía y todas las imágenes me parecieron muy fotográficas, como tomadas desde diferentes ángulos, porque bueno, en la fotografía no es lo mismo poner la cámara a la misma altura del objeto, ponerla más arriba, ponerla más abajo. Muy bien, buenísimo. ¿Quién más? Yo. Dale. Hola.
Hola. Sí, yo vi, o sea, mucha pintura, mucha cultura, y también que una imagen cuando es chiquita ves una cosa y cuando se va agrandando es otra, como otra vista. Ujú. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga algo para decir? ¿O que quiera agregar una idea? Muy bien. Esta no es una evaluación ni se pone calificación por lo que se diga o no se diga, sino justamente es una provocación para hacernos pensar, para pensar en este juego de imágenes que parece totalmente inofensivo, pero que fue elaborado especialmente para trabajar algunos conceptos importantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de comunicación, indefectiblemente, la primera idea que se nos cruza por la cabeza es que, bueno, si vamos a hablar en general, ¿no? La primera idea que se nos cruza, bueno, vamos a estar hablando de los medios de comunicación o de las redes de comunicación o de lo que pasa a través del mundo de lo mediático. Pero en realidad, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de algo que es mucho más amplio, que es mucho más complejo y que es toda la trama comunicativa de una sociedad. En ese marco, yo les hacía el miércoles este cuadrito a las talleristas y les decía, el eje de esto que estamos viendo acá, a ver, no sé si se me escucha bien, alguien dice por ahí que no se escucha bien, ¿qué dice el resto? Yo no sé qué hacer, confírmenme si puede andar. En realidad, esta presentación, junto con otros materiales, fue realizado por un grupo de expertos en comunicación que trabajaban con el municipio de Quito en el año 2006 y que querían hablar de estos temas de la comunicación con vecinos y vecinas de este municipio. A partir de entonces, estas herramientas pedagógicas, entre otras, se divulgaron y a mí me parece muy productiva para poder trabajar estos temas centrales, porque ustedes lo han ido poniendo de manifiesto con otras palabras, con sus palabras. Ustedes hablaban de distintos puntos de vista, muy subjetivos, distintos contextos. Alguien dijo, lo veo como una mamushka. Alguien dice, me hace acordar aquella frase, nada es lo que parece. Y entonces el otro aporte fue que la imagen que le quedaba era esta de ampliar el panorama, que había una sucesión de ideas y que nos permitía pensar una cosa desde más arriba, desde más amplio. Ideas e imágenes relacionadas entre sí. Distintas perspectivas, una complementaba a la otra, decía, después hubo miradas muy vinculadas al arte, porque son distintos artistas los que veo imágenes, me gusta la fotografía, veo imágenes que las viví como muy fotográficas, mucha pintura, etcétera. Digamos, se hace referencia a estos temas, que es el contexto. Hay una frase de un pintor francés que en un momento publicó una pintura y imagínense que este es el cuadro, a ver acá que no tiene nada, y dibujó una pipa, ¿no? Y entonces en la pipa él abajo puso, esta no es una pipa. Lo dice en francés, ceci n'est pas une pipe. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto no es una pipa? Porque es la imagen de la pipa, es la reproducción de la pipa. Y cuando hablamos de comunicación, muchas veces intervienen estos factores, porque no necesariamente todo lo que nos van a decir o contar es la verdad. Ese es un tema que está de fondo en el debate social, cultural, comunicativo. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad?
Y entonces por eso este juego, donde aparece una imagen y aparece otra, que en realidad nosotros vimos un detalle, cambiamos la perspectiva y lo empezamos a ver desde un poco más amplio, en un contexto, y después nos alejamos y empezamos a ver que, esto que parecía que el tipo estaba manejando el auto por una ruta, en realidad era una fotografía que integraba un afiche que estaba puesto en una ruta. Esto nos está hablando de tres conceptos claves, y acá voy con las 3M, que las letras las van a ver ustedes torcidas, y esto sí tienen que anotarlo para acordarse, hacer registro en sus cuadernos de anotaciones, que son medios, mensajes y mediaciones. ¿Qué decimos cuando decimos esto? Yo les decía al principio, muchas veces se piensa que la comunicación son los medios de comunicación o las redes. No, no solamente eso. Implica también los mensajes, cómo se dicen los mensajes, y también las mediaciones. ¿Qué quiere decir mediación? Que hay distintas formas de comunicar, que hay mediaciones sociales, que hay hechos políticos, sociales, culturales, acciones que se desarrollan en nuestros barrios, en nuestras comunidades, con nuestras organizaciones, que las podemos ver desde esa categoría como mediaciones y que como tales también comunican. A ver, un ejemplo de mediación. Yo veo que acá, por ejemplo, un grupo decide organizar una actividad en el comedor comunitario, pero que trascienda lo que hace el comedor. ¿El comedor qué es lo que hace cotidianamente? Si yo tengo un comedor, ¿qué actividades cotidianas hay en el comedor? ¿Quién las refiere? ¿Quién me dice? ¿Qué hace un comedor? Abra el micrófono a la que esté por hablar y me lo dice. Dan alimentos, dan comida, o ya sea copa de leche, o sea, la función principal, digamos, la alimentación. Claro. Roxana, ¿qué querías decir? ¿Querías decir algo? Ahí en medio que la veo que se quedó congelada. ¿Yo? Sí. Yo ya dije que me parecía que, bueno, que en los comedores que se brinda no, vos te alimento. escuché, vos sos Roxana, hay una Roxana con X. Bien. Que me pareció que a lo mejor quería hablar. Bueno, no importa. Esto, por ejemplo, esta descripción. ¿Qué hace el comedor? Tiene una rutina cotidiana, la gente que se junta, prepara, busca cómo llegar a tener los alimentos, después se los procesa, se hace la comida, se sirve la comida, se sirve la copa de leche. Estas serían las actividades cotidianas del comedor, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, el comedor dice, ¿por qué hacemos esto? Porque le tenemos que dar un servicio a los chicos o a las familias que no tienen en este momento recursos para la alimentación. Y además decide hacer una actividad cultural. Digo, con esa actividad que hace el comedor ya está comunicando cosas, aunque no lo diga. Aunque le diga, estoy comunicando que preparo todos los días la copa de leche. Eso puede ser una gacetilla, puede ser una información. Pero el solo ejercicio, la presencia en el territorio, hay un hecho de comunicación. Además, se pueden organizar actividades que tienen que ver con, por ejemplo, decir, hoy vamos a hacer una actividad cultural para los chicos. ¿Cuáles son los chicos? Los invitamos a que actúen, a que reciten. Y entonces tenemos un evento que dura 2 o 3 horas. Y se acercan los vecinos, o vienen los medios que estén más próximos, sacamos fotos, multiplicamos esas acciones. Esas serían formas de lo que es la mediación cultural. Entonces, ¿a qué quiero ir con todo esto que estoy ejemplificando? Que estos 3 conceptos, que son conceptos claves en la teoría crítica latinoamericana, que desde Jesús Martín Barbero a esta parte se vienen trabajando para analizar los fenómenos sociales y culturales, medios, mensajes y mediaciones,
son conceptos que nosotros los vivimos cotidianamente en nuestros territorios con las actividades que desarrollamos y que es importante tenerlos en cuenta. Nos ponen a pensar también el tipo de mensaje que nosotros queremos emitir. Si yo, por ejemplo, tengo una organización cultural donde trabajo con mujeres y las destinatarias son las mujeres, y la conducción tiene mayoritariamente mujeres, pero tiene un presidente o algunos integrantes que son violentos, dando un mensaje contradictorio, ¿no? Porque tendría una organización que es de mujeres, que trabaja por los derechos de las mujeres, pero resulta que hay algunos miembros de su organización que tienen gestos o acciones que no se corresponden con este discurso que yo tengo. Bueno, todo esto aparece y todo esto comunica. Ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de las cuestiones más concretas. Lo importante en este primer momento es que nos queden claros en esto de aplicar lo que sería el jueguito de las imágenes que vimos. Ustedes vieron que todas coincidieron en que había imágenes relacionadas entre sí, que nos permitían tener otra perspectiva, ampliar la mirada. Bueno, de aquella idea inicial de los medios de comunicación, lleguemos a esta. Hablar de comunicación es hablar de algo mucho más amplio, que es hablar de los medios, los mensajes y las mediaciones, y que es repensar qué es lo que cotidianamente hacemos en nuestras organizaciones. ¿Vamos hasta ahí? ¿Puede ser alguna consulta, alguna anotación en el chat que no haya visto? Bueno, acá no tomarían medios, mensajes, mediaciones. ¿Qué más? ¿Alguna duda? ¿No hay duda sobre esto? ¿La tenemos clara? ¿Algún aporte, Perla? ¿No? Ahí está, el micrófono. Sí, ahí, en esto que decís de que comunicamos con todo el ser, con todo el cuerpo, con el cuerpo, comunica nuestra forma de pararnos frente a esta pantalla. Por eso se nos hace a algunos un poco difícil estos encuentros grupales a través de una pantalla chiquita, porque no podemos ver cómo están sus manos, ¿no? Cómo está su cuerpo respecto de esto que estamos hablando, de esto tan importante que cuenta Judith, porque comunicamos con todo el ser, con la palabra, con la forma de poner los brazos, las manos, la mirada, eso es muy importante, con todo. Va uno al encuentro del otro con toda su historia, ¿no? Y en múltiples direcciones, así que con todo. Eso es muy importante, ¿no? Y con toda su historia. La historia individual, la historia colectiva, y cuando pensamos en eso es como la mochila. Cada una de nosotras tiene una mochila consigo. Esa mochila está cargada de historia, de experiencia, de haceres, de aprendizajes y de saberes que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestro trabajo organizacional. Bueno, para que revisemos la mochila, vamos a pasar a la segunda etapa. Una de las chicas de la Dirección de Cultura comunitaria, nos va a compartir el PowerPoint con el que vamos a empezar si no tenemos dudas. Fantástico, allí vamos. A la copita. Vamos abajo a la copita y vemos el slide. Eso, genial. Para que se pueda ver mejor la imagen. Vamos a la de atrás, a la primera. ¿A dónde estaba? A la del pibe que se ofrece. ¿Vamos? Eso. Y a la copita y lo dejamos ahí clavado. Eso. Muchas gracias. Bueno. De mirar la cosa general y pensar la comunicación y la cultura como algo que nos rodea como
ciudadanos y ciudadanas en nuestros barrios, en nuestra provincia, en nuestro país y en América Latina y en el mundo, que un poco son los distintos niveles de las imágenes que veíamos. Podemos ir descendiendo, ver, por una parte, qué pasa, cómo es la comunicación grupal, qué significa la comunicación popular y la comunicación en los territorios. La comunicación grupal hace más referencia a lo que es la comunicación institucional, cómo nos comunicamos entre nosotros, nosotras, con nuestras compañeras, con los otros integrantes de la organización o la institución en la que yo me encuentro, de qué naturaleza son los vínculos, cómo se llevan adelante. La comunicación popular está inserta en lo que es la comunicación en los territorios. Esto es, cómo es la comunicación en los grupos y cómo es la comunicación entre los grupos y con ese territorio o de manera más ampliada con toda la sociedad. Fíjense ustedes, a mí por qué me gustó esta imagen de este pibe. Esto lo hizo un colectivo que también integra Cultura Viva Comunitaria. En una de las producciones tan lindas que ellos hacen, que es el Culebrón Timbal, hicieron utilizan esta imagen y yo me la tomé para tenerla acá en el PowerPoint, porque me parece que es un rasgo y que nos habla de algo en particular la imagen. El pibe, el gesto, las manos. ¿A ustedes qué les indica ese gesto? Desmutéese la que vaya a hablar. Está brindando algo. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Compartiendo, tiene como una... Compartir. Compartir, muy bien. Ofrecer algo. Una compartiendo. ¿Cómo sí, es lo del... una invitación a jugar, me parece, porque tiene bolitas ahí en la mano. Ajá. Muy bien. Bueno, esto que es una imagen, que es un producto artístico, así como el primer juego de imágenes, ustedes son promotoras culturales, por eso jugamos con esta idea de producciones culturales. ¿Cuál es la enorme potencialidad del arte y del trabajo en la cultura? Saben más ustedes que yo, aunque a mí también me gusta meterme con el arte y con la cultura. Pero seguramente es bueno que por ahí pensemos, no digo en términos de categoría teórica, sino en términos de ver qué efectos produce. El arte tiene la capacidad de transmitirnos mensajes, ideas, sensaciones, a veces hasta frío o hasta cierto escozor, según sea el tipo de producción. Cuando yo empiezo a analizar esta imagen, lo primero que veo es ese pibe que nos está ofreciendo algo y que puede ser que comparta, que brinda, que nos invite a jugar por el tema de las canicas o de las bolitas o como se la quiera denominar, pero también hay una serie de imágenes por detrás que nos están hablando de algo muy particular y que me parece importante, porque en el campo de las ciencias sociales es importante que cuando uno habla de lo que sea que hable, diga desde dónde está hablando. Y en este caso estamos pensando la comunicación en los sectores populares, desde los sectores populares y para las organizaciones populares. Porque yo podría plantear que hablemos de la cultura desde otras lógicas, y no está mal, lo que pasa es que, bueno, ya ha tenido buena parte de la historia de la humanidad la cultura culta para ocupar demasiado lugar. Este es un siglo en el que nos tenemos que detener a ver lo que pasa con la cultura en un sentido más amplio, más inclusivo, más popular. Por eso también las imágenes refieren eso, la cultura popular, y va a hablar de un tipo de comunicación distinta. No es lo mismo
las emisoras comunitarias que están insertas en los barrios populares, o las plataformas o las propuestas, digo, a ver, qué sé yo, la Garganta Poderosa, que está en los sectores populares, que los medios hegemónicos concentrados que hablan, siguen hablando con otras lógicas y para otros públicos o fundamentalmente para otros intereses. Entonces, bueno, ¿cómo construimos esta nueva realidad? Le damos enter y vamos a la próxima diapo, ¿puede ser? Bien, cuando hablamos de medios concentrados, estamos hablando de lo que dice arriba, la primera línea, el paradigma dominante. Frente a ese paradigma dominante, que es el que históricamente nos querían vender como que, no, somos los mejores, somos los medios, somos los que sabemos hacer comunicación, somos los que tenemos el poder, somos los que administramos la justicia, somos los que siempre supimos cómo hacer las cosas. Frente a ese paradigma dominante, desde el campo popular, nos manejamos con otras certezas. Nuestras comunidades se comunican más allá de los medios y lo hacen desde distintas dimensiones. Entonces tienen una dimensión comunicativa, que ya la vamos a analizar, una dimensión político-cultural que se inserta en estos ejes a los que estamos haciendo referencia. Desde dónde hablar, para quién hablar, cómo trabajar lo que estamos trabajando, cómo decir lo que vamos haciendo, para que esto sea importante para aquellas personas que son las que están construyendo el entramado social. Por eso estamos hablando en un lenguaje más cotidiano de temas complejos en el campo de la teoría comunicativa y de las teorías culturales, pero para hacerlo más asible y manejable por todas nosotras. Y frente a esto, yo les decía recién cuando veíamos este cuadrito, ¿ven las letras ahí? Medios, mensajes, mediaciones. Yo les decía, hay distintas mediaciones. Efectivamente. Me refería a esas acciones culturales como productoras de sentido. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quién hace qué? Cuéntenme de sus organizaciones. ¿Quién quiere contar? ¿Qué tipo de actividad desarrolla en su organización? Arranco, si quieren. Yo estoy en el grupo de teatro comunitario, que también está, bueno, acá otra compañera más, Mailet. Somos orilleros de la Cañada, y más o menos trabajamos en lo que es la zona de Bellavista, Güemes, pero extendemos el teatro comunitario a todas las vecinas y vecinos de Córdoba que se quieren sumar. Y la obra y bueno, de sí, quizás. Sí. Vi la obra en un compañero en Radio Sur. Tenemos ahí unos infiltrados en Radio Sur, pero bueno, eso es más o menos, digo, es muy fuerte la comunicación también, porque es la forma de llegar nuestra, es la única forma y también movernos de pensar una comunicación que llegue a los barrios y que a la vez interese para poder que los vecinos y vecinas lleguen a la obra, ¿no? O a las acciones que realizamos. Bien. Gracias. Gracias, Lara. ¿Quién más quiere contar? ¿Alguien quiere comentar de su organización? Hola, sí, bueno, yo soy Roxana, trabajo para una asociación civil, que es una fundación, donde ahí nosotros le damos comedor a la gente del barrio, y también trabajamos ya, va a ser 6 años, con una murga que armamos, que se llama Los Dragones de Villa Urquiza.
donde todos los años llevas, si Dios quiere, si se puede hacer el año que viene, es el 6º año que hacemos nuestro curso barrial, donde convocamos mucha gente también del barrio y trabajamos con niños, adolescentes sin límite de edad. Y bueno, y hacemos ese espacio cultural ahí en el barrio para que no se pierda la cultura, porque hacía muchos años que no se veía nada de eso y a nosotros ya va a ser el 6º año, si Dios quiere, de armándolo con los chicos del barrio. Qué lindo, Tenemos desde niños desde chiquitos de 1 año hasta chicos de 18, 19 años tocando la murga, igual que las niñas que también bailan. Muy bien, muy lindo, gracias. ¿Alguien más quiere comentar acerca de su organización? Bueno, voy yo. Bueno, yo soy Jime, yo soy de... Vamos con vos, Jime. Dale. Yo soy de barrio Rosedal, tenemos un centro cultural, el Centro Cultural Néstor Kirchner, y una murga que ahora el 17 de diciembre cumple 9 años. Y con esto de la comunicación siempre fuimos más como, no sé, no me sale la palabra ahora, pero recién este año que se tornó todo virtual, como que empezamos a utilizar más por ahí las redes sociales de la murga y del centro cultural, pero siempre la comunicación la manejamos, como somos casi todos de acá del barrio o de la zona, más por el boca en boca o por el folletito o por algunos afiches pegados en los kioscos, en los almacenes o los pasacalles, digamos, como la comunicación más antigua, no tan moderna. Y esa es nuestra manera, digamos, de comunicar al barrio lo que hacemos y las actividades. Está bien. Bueno, vamos a dejar acá en estos 3 ejemplos, ¿no? Que nos ponen de manifiesto a las compañeras. Teatro comunitario, un comedor que tiene murga en Villa Urquiza y un centro cultural en Barrio Rosedal, que tiene murga también. ¿Estamos? Fíjense, ustedes han ido comentando acerca, yo no les pregunté qué es lo que hacen o qué estrategias se dan. Simplemente les dije qué hace la organización, no qué estrategias se dan con las redes sociales. Sin embargo, alguna dijo, hacemos esto, hacemos lo otro. ¿Por qué me detengo en esto? Porque estamos analizando lo que abarca la vida de nuestras organizaciones en términos de cultura. Que comunicación abarca una dimensión comunicativa específica, si ustedes se fijan acá en la imagen que tenemos al medio, existe la dimensión político-cultural, que es la naturaleza de las acciones que podemos desarrollar individualmente o colectivamente. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, 2015, 3 de junio, Marea Verde. ¿Qué se decide? Las mujeres salen después del último, de un femicidio, se organizan todas las comunicadoras, periodistas y artistas del país y arman el Ni Una Menos, que fue como la gran fuerza verde que empezó a mostrar que había mucha gente verde en todo el país, aunque tuviera distintas procedencias político-culturales. Muchísima gente que decía, bueno, el aborto es una cuestión de salud, tiene que ser ley, Sin embargo, hay muchas acciones que se han desarrollado desde antes. Por eso yo les decía, cada una trae su mochila. Yo, ¿cómo no voy a estar? Mejor yo, personalmente, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con la Marea Verde? Si siempre estuve de acuerdo. Es más, en el 2012 se hizo una campaña aquí en Córdoba por el derecho a decidir y se armó un almanaque donde se seleccionaron 12 mujeres de Córdoba, una para cada mes, que explicaban las razones por las cuales había que legalizar el aborto. Bueno, y una de esas era yo. Después no saben ustedes lo que fue en el año 2012, cuando todavía no estaba tan instalada la problemática como ahora. Lo que fue en el 2012 salir con una actividad pública tan fuerte
en las redes, en la web, en un almanaque que se colgaba en distintos locales. No saben los mails y los ataques que tuvimos o las calificaciones que se hicieron. Y eso es parte de esta historia y es parte de esa lucha. Esas 12 mujeres forman parte de estos colectivos, aunque no tengan una militancia directa en Ni Una Menos o en la campaña nacional por el derecho al aborto, pero forman parte. Bueno, esa es parte de la mochila individual y colectiva que arrastramos. Y son acciones que comunican cosas. Cuando hablamos, fíjense lo que está en el tercer renglón, acciones culturales como productoras de sentido, estamos viendo que el teatro comunica por sí mismo con las obras que elige, por el sentido de las obras. No elige hacer Shakespeare en Estrasburgo. Elige una obra que tiene que ver con la cultura popular de Córdoba. La Murga en Urquiza o el Centro Cultural. Fíjese, es un centro cultural, no es lo mismo ser centro cultural que ser Centro Cultural Néstor Kirchner. El nombre te define. El nombre te define una identidad. Claramente te está hablando, te está dando un mensaje y nadie lo está comunicando particularmente. Simplemente con ver el nombre vos te haces en el acto una radiografía de lo que puede llegar a ser el centro cultural o por quiénes estar integrado. No me imagino a alguien de la UCD acercándose a participar en el Centro Cultural Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque ya por el nombre mismo produce sentido. Y eso pasa con la comunicación y con las acciones culturales, con el arte, con la cultura, con lo que construimos diariamente. Vamos comunicando, no todo se verbaliza, se comunica con el hacer, se producen sentidos. Y este también es un concepto clave en la teoría de la comunicación. Tenemos un mensaje en el chat que lo vamos a leer, que dice Marien, que dice, lamentablemente me tengo que retirar más porque les dejo un fuerte abrazo. Nos vemos el miércoles, el viernes y el sábado. Un abrazo, Marien, muchas gracias.